La nueva era de 2026 finalmente ha dejado de ser una promesa en papel para convertirse en un rugido ensordecedor en la pista. Lo que vimos en Silverstone hace apenas unos días es solo el comienzo de una revolución que va a sacudir la parrilla desde los cimientos. Mientras Ferrari intenta equilibrar la balanza entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, y Red Bull suda la gota gorda con sus propios motores, una nueva potencia americana acaba de mostrar los colmillos. Cadillac puso su monoplaza de 2026 en el asfalto, revelando secretos técnicos que nadie esperaba, y hoy vamos a analizar si vienen solo a completar el número o si realmente pueden darle un susto a los gigantes. Además, las nuevas reglas de energía y aerodinámica activa van a poner a prueba incluso el talento de Max Verstappen y del actual campeón Lando Norris. Prepárate, porque el juego cambió por completo. La humareda blanca salió oficialmente en Silverstone el pasado viernes 16 de enero. Cadillac no solo puso su primer coche de Fórmula 1 en pista, sino que lo hizo para demostrar que este proyecto tiene mucha más garra de lo que los críticos pensaban. Bajo un cielo plomizo, muy típico de Inglaterra, Sergio Checo Pérez tuvo el honor de dar las primeras vueltas con el bólido que marca la entrada de General Motors a la cima del automovilismo. Lo que vimos fue un chasis imponente, vestido con un negro mate de pruebas que escondía las líneas aerodinámicas, pero que ya lucía con orgullo los nombres de los fundadores del equipo, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido. La emoción en los boxes se podía cortar con un cuchillo. El mismo Checo, un veterano que ya ha pasado por 1000 batallas, admitió que fue un día histórico. Para un piloto que ha defendido tantas banderas, sentir la responsabilidad de guiar a una marca como Cadillac en su debut absoluto es algo que te vuela la cabeza. Él mismo comentó que cada integrante del equipo trabajó como si no hubiera un mañana para llegar a este momento. Y aunque solo fue un shakedown, la sensación es que el verdadero trabajo sucio apenas comienza. Pero vamos a lo que nos gusta, los fierros. ¿Qué nos dice este coche técnicamente? La mirada clínica de expertos como Gary Anderson ya empezó a diseccionar las imágenes. Cadillac se la jugó con una suspensión delantera tipo pull rod. Si lo analizamos con lupa, es una elección muy inteligente para bajar el centro de gravedad. Al tener los componentes internos más cerca del piso, el brazo de la suspensión puede ser más delgado, lo que significa menos bloqueo aerodinámico. Es el tipo de detalle que demuestra que el equipo no viene a copiar lo que ya existe, sino que busca su propia identidad técnica dentro de las limitaciones de ser un debutante. En la parte de atrás, optaron por el sistema pushrod, y aunque usan las tripas de la caja de cambios de Ferrari, la carcasa es de fabricación propia. Esto le da a Cadillac una libertad inmensa para diseñar su propia geometría de suspensión trasera sin ser rehén del diseño de Maranello. Otro punto que nos dejó locos fueron las entradas de los radiadores. Tienen una forma de buzón horizontal, muy distinta a lo que veníamos viendo en los coches de punta el año pasado. Esto crea un undercut gigantesco en los laterales, mandando el aire de una forma muy agresiva hacia la zona trasera. Claro que en el equipo están siendo cautelosos. El coche que vimos en Silverstone es una versión base, que se cerró allá por noviembre del año pasado. La estrategia aquí es clarísima. Confiabilidad antes que velocidad pura. Saben que en este 2026 el mayor reto será sencillamente estar ahí, terminar las carreras y entender cómo se integra el motor Ferrari al chasis americano. No sirve de nada tener una aerodinámica de otro planeta si el coche se te queda tirado en la tercera vuelta por calentamiento. Por eso, Cadillac se enfocó en un diseño que parece simple en el ala delantera y el fondo plano, pero que garantiza un flujo de aire limpio y predecible. Es la famosa búsqueda de poner los pies en la tierra antes de intentar volar. Al final del día, la montaña que tienen por delante es altísima, y cada kilómetro rodado sin fallos es una victoria monumental en esta etapa. Es fascinante ver cómo Cadillac se le adelantó a gigantes como Audi, que hizo algo parecido en Barcelona, pero de una forma mucho más misteriosa y escondida. La transparencia del equipo americano al mostrar el coche, aunque sea con pintura de test, es un soplo de aire fresco en esta Fórmula 1 moderna, donde todo es secreto de estado y desinformación. Ellos quieren marcar territorio. Quieren decirle a los fans y a los patrocinadores que el proyecto es real y que el motor ya está rugiendo.
Y hablando de fans, yo sé que tú, que sigues de cerca todo lo que pasa en Fórmula News Latino, quieres estar al tanto de cada tornillo de esta nueva era que arranca ahora. Estar bien informado en la Fórmula 1 no es solo saber quién cruzó la meta primero, es entender los bastidores, la técnica y la política que deciden los campeonatos. Es por eso que te invito a que te suscribas ahora mismo al canal. Al formar parte de nuestra comunidad, te aseguras de no perderte ningún análisis profundo como este, y además nos das el empujón necesario para que este proyecto latino siga creciendo con fuerza. Aprovecha y deja de una vez ese like, para que el algoritmo entienda que este contenido es oro puro para los que amamos la velocidad. Y quiero que me digas aquí abajo, ¿crees que Cadillac tiene chances de sumar puntos en las primeras carreras o el reto les va a quedar grande? Y algo muy importante que siempre quiero saber, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Comenta ahí, porque saber hasta dónde llega nuestro ruido es lo que nos motiva a seguir produciendo con esta calidad. Tu participación es fundamental para que YouTube le recomiende Fórmula News Latino a más personas que, como nosotros, no pueden vivir sin el olor a neumático quemado y la adrenalina de la parrilla. Mientras Cadillac optó por una postura de total transparencia, el resto de la parrilla parece estar jugando un juego de sombras mucho más denso y misterioso. Audi, por ejemplo, también puso su coche en la pista en Barcelona, pero todo lo que vimos fueron imágenes borrosas y estratégicamente editadas para esconder cualquier detalle real del chasis o de la unidad de potencia. Es el contraste perfecto entre la emoción del que viene llegando y el pragmatismo gélido de los alemanes, que tienen una reputación global que cuidar antes de que se apague el primer semáforo. ¿Y qué decir de Red Bull? Presentaron sus colores para esta temporada de 2026, pero lo hicieron sobre coches que eran claramente modelos de exhibición, sin dar ni una sola pista real sobre el RB22 o el nuevo monoplaza de su equipo hermano. Esto levanta una pregunta bastante incómoda. ¿Quién le dio de verdad en el clavo a este nuevo reglamento? La neta es que este 2026 trae preguntas que muchos no quieren responder. Hablemos de Ferrari. La llegada de Lewis Hamilton a Maranello en 2025 estuvo rodeada de un hype monumental, pero la realidad del año pasado fue un cubetazo de agua helada. Ver a un heptacampeón del calibre de Lewis sufriendo para conseguir podios y terminando su primera temporada de rojo sin un solo trofeo de los 3 primeros fue un shock absoluto para el sistema. Ahora, en este inicio de 2026, con el borrón y cuenta nueva de las reglas, la presión es asfixiante. Ferrari incluso ya movió sus piezas internamente, sacando a Riccardo Adami del lado de Hamilton, una pareja que simplemente no cuajó el año pasado. La gran duda es si el problema era la edad o si el concepto de los coches de efecto suelo anteriores simplemente no iba con su estilo de manejo. Si Lewis no logra cerrar la brecha con Charles Leclerc ahora, con coches más ligeros y reactivos, la narrativa de que su tiempo ya pasó va a cobrar una fuerza imparable. El año pasado, Leclerc fue consistentemente más rápido, y si esa dinámica se repite en 2026, podríamos estar viendo el acto final de una de las carreras más grandes de la historia. Para Ferrari, tener a estos dos gallos peleando con un coche que promete ser competitivo es un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Lo que tenemos que observar con lupa es cómo se va a aportar ese nuevo motor Ferrari, que también empuja a la Cadillac, en términos de entrega de energía. Del otro lado del paddock, Red Bull vive lo que Laurent Mekies llamó una decisión de locos. Por primera vez en la historia, son dueños de su propio destino con el motor Red Bull Ford. Es un proyecto de una magnitud que asusta. Perdieron mentes brillantes en los últimos 2 años, como Adrian Newey y varios ingenieros clave que se volaron a Audi y a McLaren. Para Max Verstappen, el tetracampeón que sigue siendo la referencia absoluta de la parrilla, el riesgo nunca fue tan alto. Aunque decidió quedarse para este 2026, existen cláusulas de salida muy claras. Si Red Bull no está entre los 2 mejores equipos para cuando llegue la pausa de verano, el mercado para 2027 va a explotar. Imagínate el caos de ver a Verstappen negociando con Mercedes o Aston Martin, mientras Red Bull intenta que su propio motor no se desarme en la pista. El equipo admite que los primeros meses de esta temporada pueden ser de puro sufrimiento mientras ajustan la integración de la unidad de potencia. Y todo esto en un año donde Lando Norris entra como el flamante campeón del mundo, con una McLaren que parece haber entendido el camino antes que todos los demás. Técnicamente, el desafío de 2026 es una bestia completamente diferente. Con la eliminación del MGUH, ese componente que recuperaba energía del calor del turbo, la Fórmula 1 dio un paso atrás en la simplicidad, pero un paso inmenso en la dificultad de manejo.
Sin el MGUH, el famoso turbo lag o el retraso del turbo volvió a ser una realidad. El piloto pisa el acelerador y el coche no responde al instante. Hay un hueco hasta que el turbo agarra vuelo. Eso significa que la entrega de potencia ahora depende casi totalmente de la parte eléctrica del MGUK, que saltó de 160 caballos a unos impresionantes 470 caballos de potencia extra. ¿Qué significa esto en la práctica? Que los pilotos van a tener que ser mucho más inteligentes en la gestión de la batería. Si te gastas toda tu energía defendiéndote al principio de una recta, vas a sufrir lo que llamamos clipping al final de la misma. El coche literalmente se muere a 340 km/h porque la batería se acabó y te quedas solo con el motor de combustión, que ahora es responsable de apenas la mitad de la potencia total. Es una lucha constante entre acelerar y ahorrar. Y la cosa no para ahí. El nuevo sistema de aerodinámica activa, con alas que se mueven de forma independiente para reducir el arrastre en las rectas, crea un equilibrio muy precario. Gary Anderson mencionó algo muy interesante sobre la Cadillac que se aplica a toda la parrilla: el balance entre el frenado eléctrico y el frenado mecánico. Como el motor eléctrico ahora recupera mucha más energía al frenar, actúa como un freno de motor gigante en las ruedas traseras. Si este sistema no está perfectamente sincronizado con los frenos hidráulicos tradicionales, el coche puede trompear en la entrada de la curva al menor rastro de inestabilidad. Ya hemos visto a pilotos trompeando solitos en pruebas privadas por culpa de esto. Es un nivel de complejidad que puede hacer que los veteranos parezcan novatos y premiar a quien tenga la mente más analítica, como el mismo Leclerc o Lando Norris, que se adaptaron muy rápido a estos sistemas híbridos tan complejos. La misma Audi entra en este baile con una presión extra. Ellos pidieron estas reglas, exigieron más electrificación para entrar al deporte y ahora tienen que cumplir. Mirando el historial de ellos en otras categorías como Le Mans o el Dakar, uno espera excelencia, pero la Fórmula 1 no perdona la arrogancia. Heredaron la estructura de Sauber, que pasó los últimos años en el fondo del pelotón, y transformar esa base en un equipo ganador contra Mercedes y Ferrari es un trabajo de Hércules. Toyota lo intentó por 8 años con un presupuesto infinito y nunca ganó una carrera. Audi sabe que el reloj está corriendo en su contra. Esta mezcla de motores nuevos, aerodinámica móvil y el cambio de fuerzas entre los equipos crea un escenario donde nadie está seguro. Ni siquiera Verstappen, con todo su talento, puede compensar un motor que corta la potencia a mitad de la recta de Silverstone. Estamos viendo el nacimiento de una nueva jerarquía, y con cada vuelta que la Cadillac o la Audi dan en la pista, una nueva pieza de este rompecabezas encaja. Lo que vimos en Silverstone fue solo la punta del iceberg de una temporada que promete ser la más impredecible de la última década. Si la presión está que arde en Maranello y en Milton Keynes, lo que estamos viendo en Aston Martin es ya de otro planeta. Lawrence Stroll no ha escatimado en un solo centavo para convertir a este equipo en un auténtico super team. Tenemos la genialidad de Adrian Newey en el diseño, el respaldo total de fábrica por parte de Honda y un túnel de viento de última generación que finalmente empezó a trabajar a toda máquina. En el papel, la Aston Martin tiene todas las piezas del rompecabezas para que Fernando Alonso finalmente dé ese salto que tanto ha buscado. Pero el paddock ya está soltando chismes preocupantes sobre Honda. Hay rumores de que la tecnología de baterías de los japoneses podría estar un paso atrás de Mercedes y Ferrari en este arranque de ciclo, lo cual sería un desastre absoluto para alguien que invirtió una fortuna. Si los resultados no aparecen ahora, en este 2026, con toda esa infraestructura, las preguntas hacia Lawrence Stroll van a ser muy amargas. Es literalmente el momento del todo o nada para el proyecto de los autos verdes. Y ya que mencionamos a Mercedes, los rumores de una nueva hegemonía, parecida a la que vimos en 2014, le están quitando el sueño a más de uno. Parece que en Brackley se enfocaron en la unidad de potencia mucho antes que todos los demás, y si de verdad descubrieron ese truco mágico en la tasa de compresión y en la eficiencia térmica, George Russell y el joven Kimi Antonelli podrían tener el mejor juguete de la parrilla en sus manos. La dinámica interna ahí es algo que tenemos que seguir muy de cerca. Antonelli es un diamante en bruto, apenas está en su segundo año en la máxima categoría, pero ya dejó ver destellos de velocidad pura que pusieron en aprietos a Russell en pistas complicadas como Interlagos el año pasado. Si Mercedes tiene el coche a vencer en 2026, la pelea entre la experiencia de Russell y la juventud explosiva de Antonelli va a ser el plato fuerte de la temporada. Pero aquí viene la duda que nos carcoma a todos. ¿Serán buenas las carreras? Ese es el gran miedo de muchos especialistas e incluso de gente que estuvo metida de lleno en el proyecto, como Pat Symonds. Él llegó a decir que el concepto de estos coches de 2026 es como un camello, haciendo alusión al dicho de que un camello es un caballo diseñado por un comité. El riesgo real que corremos este año es el de ver carreras de ahorro.
Como los monoplazas dependen excesivamente de la batería, si la FIA y los equipos no afinan la recuperación de energía, podríamos ver a pilotos como el actual campeón Lando Norris o al mismo Max Verstappen levantando el pie del acelerador en plena recta para asegurar que tendrán potencia para atacar en la vuelta siguiente. Imagínense qué bajón sería eso. Un economy run en lugar de una batalla rueda a rueda es lo último que los fans queremos ver. La esperanza está puesta en los nuevos modos de rebase, el boost y el overtake, que deberían traer una capa estratégica que compense esa falta de potencia constante. El overtake es como un juego de ajedrez a 350 km por hora. Si estás a menos de un segundo del coche de adelante, recibes una descarga extra de energía que te permite mantener la aceleración máxima por más tiempo que tu rival. Es pura estrategia y gestión de recursos en tiempo real. En la parte trasera de la parrilla, el Drana no se queda atrás. Alpine tiró la toalla como fabricante de motores y ahora corre con el corazón de Mercedes. Flavio Briatore regresó con toda la actitud y quiere meter al equipo en el top 6, pero la subida está muy empinada. Tienen a David Sánchez en la dirección técnica, el hombre que diseñó la Ferrari que volaba a principios de 2022, pero el chasis tiene que ser una obra de arte para compensar el hecho de ser ahora un equipo cliente. Y ni hablar del duelo entre Esteban Ocon en Haas y nuestro Franco Colapinto, que sigue demostrando que tiene madera para estar en la élite. El 2026 no perdona ni un solo error. Incluso Isaac Hayar, que finalmente dio el salto a Red Bull para acompañar a Verstappen, está bajo el microscopio. Todo el mundo quiere ver si logra romper esa maldición del segundo asiento de Red Bull que ha achicharrado a tantos talentos antes que él. Si falla teniendo a Max al lado, la pregunta ya no será sobre el piloto, sino sobre cómo rayos opera Red Bull ese segundo coche. Gary Anderson ha señalado puntos técnicos que casi nadie ve, pero que los pilotos sienten en cada cambio de marcha. Con la desaparición del MGUH, el turbo ahora gira libremente. Si llega a pasar las 125.000 revoluciones por minuto, ya no hay un motor eléctrico que lo frene, y todo el control depende de la válvula wastegate, que es mucho más lenta y tosca. Esto genera una inestabilidad mecánica que puede causar vibraciones peligrosas en el cigüeñal. Parece un detalle técnico menor, pero en un motor que gira a 15.000 revoluciones, cualquier vibración fuera de lugar puede significar una rotura catastrófica. Además, el reparto de frenada entre el eje delantero, que es puramente hidráulico, y el trasero, que ahora tiene una carga inmensa de frenado regenerativo eléctrico, es una pesadilla para los ingenieros. El piloto necesita confiar ciegamente en el pedal, pero el sistema está todo el tiempo cambiando la presión para recuperar energía. Es como si el freno de tu coche cambiara de sensibilidad en cada semáforo. Así de difícil la tienen los protagonistas este año. Todo esto nos confirma que 2026 será el año de la inteligencia por encima de la fuerza bruta. No va a ganar solo el piloto que pise más fuerte, sino aquel que logre procesar toda esta información técnica en milisegundos. Como bien dijo Toto Wolff, será una cuestión de gestionar la energía de forma inteligente. Leclerc y Hamilton tendrán que aprender a manejar de nuevo, trabajando codo a codo con sus ingenieros de sistemas para no quedarse sin batería en el momento menos oportuno. Verstappen tendrá que cruzar los dedos para que su Red Bull Ford no solo sea potente, sino que no se desarme por las vibraciones. Y la Cadillac, como el equipo número 11, entra en esta fosa de leones intentando simplemente sobrevivir y no quedar fuera por la regla del 107% en la clasificación. El reto es titánico para absolutamente todos los involucrados. Al final del día, el factor humano es lo que de verdad va a inclinar la balanza en esta nueva era. Como bien recordó el expiloto Johnny Herbert, Max Verstappen es un fuera de serie, pero sigue siendo humano. Ya vimos lo que le pasó a Lewis Hamilton cuando llegó el reglamento del efecto suelo. Simplemente no se halló con el coche y lo que era un dominio absoluto se convirtió en años de pura frustración. Ahora, en este 2026, el riesgo es el mismo para todos los que están en la parrilla. Un coche que es 20 centímetros más corto y 30 kilos más ligero exige un estilo de manejo mucho más eléctrico y reactivo. Si la Red Bull Ford entrega un monoplaza que no hable el mismo idioma que el estilo agresivo de Max, podríamos ver al tetracampeón en una situación vulnerable por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, el flamante campeón Lando Norris parece estar en su mejor momento con la McLaren. Si la gente de Woking sigue dándole esa plataforma estable y predecible, Norris tiene todo para empezar su propia dinastía. El secreto será la adaptación.
El que entienda primero cómo funcionan las nuevas reglas de energía en el calor de la batalla tendrá una ventaja psicológica demoledora. En la Cadillac, nuestra dupla de Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas carga con una responsabilidad muy distinta. Ellos no están peleando por victorias de un día para otro, sino por la supervivencia de un legado americano. Checo, con toda esa colmillo que tiene para cuidar los neumáticos y gestionar carreras de resistencia, puede ser la pieza clave para que la Cadillac entienda cómo ahorrar energía sin perder el ritmo de carrera. Por otro lado, Bottas trae todo ese refinamiento técnico de quien vivió los años de gloria de Mercedes. Ambos saben perfectamente que lo más probable es que empiecen en el fondo de la tabla en este arranque, pero el objetivo es de fierro: ser confiables. Llegar a Melbourne, calificar dentro del límite y terminar la prueba ya sería una hazaña monumental para un equipo que empezó de la nada hace poco más de un año. La gran duda es si la General Motors tendrá la paciencia necesaria para aguantar las eliminaciones en la Q1 y ver sus coches atrás mientras el desarrollo agresivo que prometieron empieza a dar frutos. Y hablando de Melbourne, la expectativa para la inauguración de la temporada es algo que no se veía en décadas. Todo el mundo quiere ver si la Mercedes de verdad regresó a la cima, si la Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton va a brillar, o si va a implosionar bajo la presión de Maranello, y si el motor propio de Red Bull es un sueño hecho realidad o una pesadilla mecánica. La introducción de los combustibles 100% sustentables también le mete una variable de rendimiento que puede cambiar el juego de una pista a otra. Cada proveedor de combustible está trabajando en fórmulas secretas para sacarle cada gota de energía térmica a SD6. A fin de cuentas, la Fórmula 1 en 2026 es un experimento científico de miles de millones de dólares realizándose a 350 km/h frente a millones de personas. Si las nuevas reglas de verdad nos dan las carreras cerradas que la FIA prometió, estaremos ante la era más espectacular de la historia. Si fallan, lo que tendremos es un juego de ajedrez, donde el consumo de la batería va a importar más que los pantalones que le pongan los pilotos a los rebases. La neta, quiero saber qué piensas tú de todo lo que platicamos hoy. La Cadillac ya fue la primera en enseñar sus cartas, pero ¿quién crees que esté guardando el mejor as bajo la manga para este 2026? ¿Crees que Lando Norris logre defender su corona o que el tetracampeón Max Verstappen recupere el trono incluso con un motor nuevo? Suéltate en los comentarios. Tu interacción es lo que hace que Fórmula News Latino sea la comunidad de F1 más fuerte de la región. Si todavía no te has suscrito, este es el momento preciso. Nuestro objetivo es traerte siempre el mejor análisis técnico y las noticias más calientes con ese toque que solo nosotros entendemos. Suscribirte y darle like no te cuesta ni un peso, pero a nosotros nos ayuda un montón para que el canal siga acelerando y podamos seguir invirtiendo en contenidos de este nivel. No olvides activar la campanita para que no se te pase ningún video de esta temporada que va a estar de locos. Tu apoyo es el motor que nos mantiene en la pista, investigando cada detalle técnico para traértelo así, directo y sin vueltas. En la pantalla final te dejé otros 2 videos que estoy seguro que te van a encantar, para que sigas bien empapado de todo lo que viene en este 2026. Un gran abrazo, gracias por la sintonía y te veo en el próximo video.